Junto con muchas iglesias, nosotros estamos hoy encendiendo esto que se llama la cuarta vela de Adviento. Ya les hemos dicho que esto no hay ninguna magia, es simplemente una forma que nos ayuda a recordar lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Cuando encendimos nosotros la primera vela de Adviento, nos recordamos que la esperanza de este mundo había nacido en Belén. Luego, cuando encendimos la segunda vela de Adviento, recordamos que Navidad no es solamente algo que pasó en la antigüedad, en el pasado, sino también esperamos que Cristo vuelva a venir. La frase que decimos los cristianos es Maranata, que significa Cristo viene, que venga pronto. Y eso es lo que repetimos nosotros. Y cuando encendimos la semana pasada la tercera, decimos que a nosotros nos toca vivir en medio de estos dos tiempos, entre el tiempo en que Cristo vino y en el tiempo en que Cristo volverá. Y esa es nuestra esperanza, que todo lo torcido un día va a ser enderezado. Todos los caminos que están malos van a ser un día por fin enderezados. Y hoy al encender la cuarta vela de Adviento, lo hacemos con mucho gozo porque estamos ya a la víspera del nacimiento de Cristo Jesús. Cristo ya viene, Cristo ya viene. Eso es lo que nosotros decimos cuando encendemos la cuarta vela. Así que esta quinta vela la vamos a encender el sábado 24 cuando estemos aquí todos reunidos y vamos a gritar juntos: Cristo ya vino, la Navidad ya está aquí. La semana pasada, mientras leíamos el hermoso Magnificat, el canto de María, que se encuentra en Lucas capítulo 1 del 46 al 55, reflexionamos sobre esa frase tan famosa del espíritu de la Navidad. Dijimos que no había ningún problema en que celebremos juntos, que comamos pavo, que nos comamos un buen pernil de cerdo, que nos lleven unas hallacas o que nos comamos unos ricos tamales de Navidad. No hay ningún problema con nada de eso. Comentamos tampoco que no hay ningún problema en que hagamos intercambio de regalos, que compremos un buen vestido para celebrar las Navidades. Pero sí dijimos, palabras más, palabras menos, que los regalos, que la fiesta, que la comida no debe secuestrar el verdadero espíritu de la Navidad. Entonces, la pregunta es: ¿y cuál es el verdadero espíritu de la Navidad? Y entonces la respuesta que dimos la semana pasada es que el verdadero espíritu de la Navidad en los hogares cristianos debe ser el mismo que experimentaron todos aquellos que se encontraron con Jesucristo en los días antes de su nacimiento y en su nacimiento. El espíritu de la Navidad debe ser un espíritu de adoración. El espíritu de la Navidad es adoración, una adoración que empieza en nuestro interior, que está centrada en el nacimiento de Cristo Jesús, que se brinda a Dios por todo lo que Jesús es, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer por su pueblo y por su iglesia. Hoy nosotros vamos a continuar esta historia siempre en el Evangelio de Lucas y les voy a pedir que por favor lo abran de nuevo sus Biblias. Lucas capítulo 2, vamos a leer el verso de 1 al 20, es el nacimiento de Cristo Jesús. Dice así la palabra: Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo por todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirinio era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban allí, se cumplió el tiempo que ella diera a luz. Y allí tuvo un hijo, a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una nueva noticia, que será hoy para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor.
Y cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron todo lo que se les había dicho acerca de él, y todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Pero María guardaba todo en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se los habían dicho. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana, porque al abrir tu palabra lo hacemos confiados en que eres tú quien nos habla, en que es tu Espíritu Santo el que habla a nuestros corazones. Y hoy te pedimos que esa promesa sea real, que tu Espíritu sea nuestro maestro, que nosotros atesoremos tu palabra en nuestro corazón y que al salir de este lugar vivamos por tu palabra. Y yo también te ruego, Padre, por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Por esos días, así dice el pasaje, en esos días, en aquellos días. Así inicia el relato del nacimiento de Jesucristo, por esos días. ¿Saben? Yo aún recuerdo esos días en que Nico nació. Wendy había empezado a preparar todo para recibir a nuestro bebé. Teníamos opciones para nombres de niño y para nombres de niñas. Si él era un hombre, yo quería ponerle de nombre Kal-El. Ese es el nombre de Superman, por si ustedes no lo sabían. Mi esposa quería llamarlo Nicolás Daniel, así que al final de la historia ustedes saben quién ganó. Fieles a las costumbres de estos tiempos, nosotros tuvimos una pequeña fiesta para contarles el sexo de nuestro bebé. Es más, algunas personas que están hoy aquí estuvieron en esa tarde, en esa noche allá en nuestra casa. Algunos eran del grupo de las niñas, iban vestidas de rosado, algunos eran del grupo de los niños, iban vestidos de azul, y al finalizar la fiesta ya todos sabían que iba a ser un varón. Wendy había seleccionado una habitación para el bebé, le cambiamos la alfombra al cuarto. Compramos una cuna de madera en un pulguero que había cerca de la casa. Wendy agarró la cuna, la limpió, la lijó, la volvimos a pintar, la restauró, y ella además consiguió una silla cómoda para que ella pudiera estar a la par de la cuna del bebé y alimentarlo cuando ella pudiera, ahí a la par de la cuna en las noches en su cuarto. Pintamos las paredes y pintamos el techo del cuarto. Pusimos una lámpara en el techo que cuando se encendía reflejaba las nubes adentro de la habitación. Decoramos las paredes. En una pared había una especie de jungla con monos colgando de los árboles y bananos en las manos. En la otra pared había un verso que decía: por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Pasaron los 9 meses. Y el día del nacimiento llegó. Nos fuimos al hospital esperando un parto normal, pero luego de varias horas de lucha, la doctora decidió que por la salud de la mamá y la salud de Nico iba a tener que hacer una cesárea. A mí me llevaron corriendo a un cuarto a desinfectarme, me pusieron una bata médica mientras a Wendy la preparaban para la cesárea. El doctor nos dijo que había que correr porque el ritmo del corazón del niño se debilitaba. Una vez ya todo estaba listo, la cesárea realmente duró poco tiempo. Fue una alegría ver cuando el doctor sacó a Nico y lo puso en sus manos y lo empezó a examinar, y de repente le veo la cara al doctor. Nico no lloraba, Nico no estaba respirando bien. Al parecer, al momento de nacer, él aspiró algo de líquido amniótico en sus pulmoncitos, y entonces no se llenaron bien de aire y no lograba normalizar la respiración por sí solo. Así que, sin darle casi oportunidad a la mamá, que todavía estaba bajo el efecto de la anestesia, casi no pudo verlo, lo llevaron a cuidados intensivos, lo llenaron de agujas y le pusieron un montón de tubitos y lo pusieron bajo una campana de oxígeno, esperando que su respiración se normalizara. El doctor me dijo cuando yo estaba ahí a la par del niño: no se vaya a asustar si en unas horas usted viene y ve que su bebé tiene un tubito metido aquí en el costado. Es para ayudarlo a drenar el líquido que se está acumulando en su pulmón. Pasaron 2 días. Nico estuvo allí hasta que ya no necesitó ayuda para oxigenarse bien.
3 días después de su nacimiento, nosotros ya estábamos en casa y Nico por fin estrenaría esa hermosa habitación con sus paredes recién pintadas, los monos con bananas en sus manos, la lámpara nueva que reflejaba las nubes en el cielo de la habitación y todo el amor de su mamá, de su papá y de sus hermanitos. Así fueron esos días que nos ayudan a nosotros a recordar ese milagro que nosotros llamamos Nico. Lucas en tan solo unos versos hace exactamente lo mismo. Él nos quiere contar cómo fue el nacimiento de Jesucristo, aquel que partió el mundo en dos. Por esos días, dice Lucas, y luego empieza a narrar la historia que ubica el nacimiento de Cristo en una época real, en una época de verdad. Y esto es de suma importancia, porque a pesar de lo que muchos quieran decir el día de hoy, todo esto no sucedió en Disneylandia, ni tampoco sucedió en el reino de Narnia. Todo sucedió en una fecha conocida, en un tiempo conocido, en un ambiente documentado por la historia y la arqueología moderna. Jesús nació en una época en la que el imperio romano dominaba todo el mundo. Y para fines prácticos, todo el mundo de esa época era el imperio romano. El primer nombre con que nos topamos en el relato de Lucas es del emperador romano Augusto César. Augusto César no siempre se llamó Augusto César. Su nombre real era Cayo Octavio. Y fue emperador de Roma del año 27 antes de Jesucristo hasta el año 14 después de Cristo. Él era sobrino del famoso Julio César, emperador romano que dominó Roma desde el 100 antes de Cristo al 44 antes de Cristo también. En el año 44 antes de Cristo hubo una especie de revuelta y mataron a Julio César. Cayo Octavio en esa época cambió entonces su nombre. Él era sobrino nieto de Julio César. Él cambió su nombre y se decidió llamar Cayo Julio César Octavio. Aquel Julio César, el tío de este, había heredado el trono a Cayo Octavio. Y después de la muerte de Julio César, a pesar de que él había dicho que el heredero iba a ser Cayo Octavio, hubo un vacío en el poder. Y entonces el Senado, porque recuerdan, Roma tenía un Senado y él era el que gobernaba, el que nombraba quién iba a ser el gobernador. El Senado decidió entonces nombrar a un triunvirato, es decir, a un gobierno formado por 3 líderes. Y esos 3 líderes eran Marco Antonio, que ustedes se recordarán es el que se enamoró de Cleopatra, a Lépido y a Cayo Julio César Octavio. Lépido salió rápido pronto de la escena y el poder quedó nada más entre Marco Antonio y Octavio. Marco Antonio estaba casado con una hermana de Octavio, pero Marco Antonio vino y se enamoró de Cleopatra, y entonces cuando se enamoró de Cleopatra abandonó a la hermana de Octavio, y cuando abandonó a la hermana de Octavio por irse por Cleopatra, eso enojó a Cayo Octavio y ayudó para que él empezara a hacer maniobras en el Senado y para que agarrara y empezara a levantar al pueblo en contra de Marco Antonio, y entonces lograron hacer una guerra contra Egipto por completo. Roma domina de una vez a Egipto y se convierte entonces Cayo Octavio en el único gobernador de Roma. En el año 27 antes del Señor Jesucristo, el Senado le da un título más a Octavio y le da el título de Augusto, que significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Es a partir de ese momento que Cayo Julio César Octavio fue considerado emperador de Roma y además fue recordado nada más como Augusto César, el nombre que nosotros tenemos en nuestra mente. El imperio de Augusto César inauguró una era que fue conocida como la Pax Romana, una época de gran expansión del imperio romano, y había mucha paz lograda a través de sus fuerzas militares. En esa época, los famosos caminos romanos ayudaron a poder conectar todos los reinos y todos los pueblos que estaban bajo el imperio romano y permitieron que hubiera mucho comercio, hubiera mucha locomoción entre todos esos pueblos, y a la larga eso mismo ayudó para que cuando Cristo Jesús viniera, el evangelio se expandiera a gran velocidad por todos los territorios del imperio. Fue en esos días que Augusto César promulgó un edicto cuando Quirinio era gobernador de Siria. El censo era administrado por los gobernadores locales.
Lucas nos cuenta que Quirinio era gobernador de Siria y Siria era más grande que la pequeña Judea y por eso se nombra. Pero Mateo nos expande un poquito más la historia y nos cuenta que Herodes el Grande era el rey de Judea. Herodes realmente fue nombrado por el mismo Senado de Roma, por el mismo emperador como rey de Judea. Así que aunque era rey de los judíos, su poder era limitado. Judea era un reino lacayo del Imperio Romano. Tenía cierta autonomía local, pero al final tenía que sujetarse siempre a las decisiones del Imperio Romano, incluyendo los tributos e incluyendo los impuestos. Herodes murió poco después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, durante su reinado se dedicó a hacer grandes obras con ganas de tratar de congraciarse con todo el pueblo, con todos los súbditos judíos. Herodes reconstruyó, remodeló el segundo templo de Jerusalén, que es el escenario, recordarán cuando Jesucristo entra y tira las mesas de todos los cambistas. Ese mismo templo fue el que Herodes el Grande ayudó a reconstruir y ayudó a remodelar. También Herodes el Grande fue el que construyó el gran puerto de Cesarea, donde se llevaron a cabo varios eventos del Nuevo Testamento y donde Pedro tuvo la oportunidad de conocer a Cornelio, el centurión que luego se convirtió al cristianismo. Aparentemente Herodes tenía una especie de paranoia, tenía miedo que le quitaran el trono y por eso bajo su reinado fue caracterizado siempre por la eliminación sistemática de todas las personas y todos los movimientos que parecían que se oponían al trono de Herodes. Cuando él llegó al poder, Herodes mandó a matar a Hircano II, que era el que lo había sucedido en el poder. Su locura era tal que él mandó a matar a su segunda esposa y a 2 de sus hijos, a Alejandro y a Aristóbulo. Y también mató a su primer hijo, a su primogénito, Antipatro. Y tristemente, este mismo Herodes fue el que cuando se enteró a través de los reyes magos de que había nacido el rey de los judíos, mandó a matar a los menores de 2 años de la ciudad de Belén y de sus alrededores. Tristemente, eso también sucedió en esos días en que Augusto César promulgó ese edicto. Para sostener el imperio, Roma tenía un sistema de recaudación de impuestos en todas las provincias de su dominio. En cada una de ellas establecía oficinas fiscales, más o menos como una agencia del IRS en cada una de las ciudades del imperio, para que ellos cobraran todos los impuestos. E Israel y Judea no eran la excepción. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, que Mateo y Zaqueo eran recaudadores de impuestos y los recaudadores de impuestos eran odiados por todo el mundo. Nadie le cae bien que le quiten dinero de la bolsa. Pero era no solo porque les cobraban impuestos, sino porque ellos mismos vivían de una comisión que tomaban para sí de los impuestos que cobraban. Es decir, le cobro 100 de impuestos, le mando 50 al gobernador y me quedo 50 en mi bolsa. Uno de los mayores insultos que alguien le podía dar en Judea a alguien era decirle que era publicano. Publicano era el título con que se conocía a los cobradores de impuestos de esa época. Según la historia, Roma ordenó un censo cada 14 años, un censo que probablemente tenía un doble objetivo. El primero era saber cuántos nos podían servir en el ejército, como pasa aquí en el gobierno de los Estados Unidos, pero también servía para calcular la base tributaria que tenía que tener cada región. Fue en esos días que Roma ordenó el primer censo universal, un censo que pudo haber sido ordenado más o menos en el año 8 antes de nuestro Señor Jesucristo y que en Judea fue ejecutado probablemente hasta el año 6 antes del Señor Jesucristo, que es la fecha más probable del nacimiento de Jesús. ¿Cómo así? ¿Jesús nació antes de que Jesús naciera? Sí, aparentemente hubo un error en la persona que le pidieron que hiciera el cálculo por primera vez de cuándo había sido el año que nació Jesucristo. Y él falló más o menos por unos 5 o 6 años. Así que Cristo realmente nació 5 o 6 años antes de Cristo. Esa es la fecha real en que Cristo nació. Esos fueron los días en que Augusto César promulgó un edicto que ordenaba levantar un censo en todo el mundo. Fue en esos días. Como ustedes recordarán, María pasó el primer trimestre de su embarazo en casa de su prima Elizabeth.
y luego tuvo que regresar a Nazaret. Y cuando eso sucedió, probablemente aún no se había realizado la segunda parte de la boda con José. En la época de Jesús el matrimonio no es como el de ahora. En esa época, en la primera parte se casaba uno en dos partes, y en la primera usualmente el novio acudía a la casa de la novia y la pedía en matrimonio. Y cuando la pedía en matrimonio tenía que pagar una dote. La dote era una cantidad de dinero que en esa época la habían fijado más o menos en 200 denarios. Es decir, que una señorita se iba a casar, el novio tenía que venir con el papá con el salario de 200 días y entregárselo al papá como una dote. Le podía dar más, nunca le podía dar menos. Luego de la pedida de la novia, ellos eran considerados ya esposos. Aún faltaría un año antes de que vivieran juntos, pero por eso no debería de extrañarnos a nosotros que la Biblia dice que María estaba casada con José, pero que aún no lo conocía. Que como ya les dije hace un par de semanas, ese conocer solo es un eufemismo, una forma distinta de decir que ellos dos aún no habían tenido relaciones sexuales. La Biblia no nos dice cuándo fue que ellos se pasaron a vivir juntos, pero al parecer, para esos días en que Augusto César promulgó un edicto, María y José ya vivían juntos. Ellos ya no podían esperar más, había que obedecer, probablemente habían puesto un deadline, un día final para el empadronamiento. La verdad es que no sabemos la razón concreta por qué José y María esperaron hasta el último momento y por qué fue que lo hicieron hasta esos días. La cosa es que María ya estaba en los últimos días de su embarazo y esta joven pareja emprende un viaje de más o menos 140 kilómetros de Nazaret a Belén, la ciudad de David. La Biblia no nos narra si iba montada en un burro o si iba montada en un camello, tampoco nos dice si iban solos en el desierto. Lo más probable es que ellos viajaban en una especie de caravana. No han de haber sido los únicos que esperaron hasta esos días para empadronarse, muy similar a lo que nos pasa en estos días, que el 14 de abril están todos corriendo para ver cómo hacen para poder llenar sus impuestos, porque al día siguiente todo se acaba. Y entonces ella estaba ya en un alto estado de gestación. Piensen las mamás que han estado ya aquí embarazadas, ¿qué habrá sido ir montada a los 9 meses de embarazo encima de un burro o en un camello por 5 o 6 días? Probablemente entonces ella también se bajó y caminó un poquito de ese tiempo en el que le tocó, esos 5 o 6 días, caminar un rato. Y un ratito en el burrito y un ratito a pie. Fue en esos días que Augusto César promulgó el edicto que llevó a José y María a Belén, a la ciudad de David. ¿Cuál ciudad de David? Si ustedes van a Wikipedia y ponen cuál es la ciudad de David, les va a decir que la ciudad de David es Jerusalén. Y ellos tienen razón. Allí fue donde David asentó el poder de su reino y ese lugar es todavía conocido el día de hoy como la ciudad de David. Sin embargo, existía otra ciudad de David a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Un día Dios se le apareció a un profeta, al profeta Samuel, y le dijo: ya deja de estar llorando a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Levántate y ve a la casa de Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto rey. Y fue allí, en la ciudad de Belén, la ciudad donde David había nacido, que Samuel ungió a David para que él fuese rey de Israel. Fue en esa misma ciudad de Belén donde murió y fue sepultada Raquel, mientras daba a luz a Benjamín, el hijo menor de Israel. Y fue en Belén donde Booz conoció a Ruth, a la moabita que fue la abuela del rey David. Los pobladores de esa pequeña ciudad que se llamaba Belén se dedicaban a la siembra del trigo y la cebada. Y en esa tierra ha de haber sido muy fértil para los estándares de esa región. La agricultura hoy es mucho mejor que la que había en esa época. Pero ha de haber sido muy fértil para que la llamaran Efrata, porque Efrata significa fértil. Y también por eso se le pudo haber, por la producción del trigo y de la cebada, se le ha de haber llamado Betlehem, porque Betlehem traducido significa casa de pan. Belén, la casa de David, Belén Efrata,
Belén, la pequeña ciudad que el profeta Miqueas, que nos leyó hace un rato Georgiana aquí, anunció unos 750 años antes de que Jesucristo naciera, diciendo lo siguiente: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus orígenes se remontan hasta el principio mismo, hasta los días de la eternidad. El Señor mismo, Él será el que hará que vuelvan los hijos de Israel. Él se levantará para guiarlos con poder. Él será el que traiga la paz. Y mientras ellos, José y María, estaban allí, se cumplió el tiempo que ella iba a dar a luz. Así fueron esos días. Días donde un emperador que no conocía al Dios de Israel, que adoraba a Júpiter, que adoraba a Diana, que adoraba a Marte, que adoraba a Apolo, fue en esos días que él emitió un edicto que llevaría a María y a José a la casa de David, a la casa de Belén. Fue en esos días donde Herodes, con todo el poder que ostentaba y con toda la paranoia que él tenía, no logró consumar el intento de asesinato contra el recién nacido Jesús. Fue en esos días en donde ese montón de eventos, guerras, personajes, reyes, historias, dramas que a los ojos de cualquiera parecen eventos que no están relacionados entre sí, pero a la luz del Evangelio nosotros entendemos que todos esos eventos que hemos estado oyendo en esos minutos fueron entretejidos bajo la poderosa mano de Dios, para que en esos días se cumpliera tal y como lo había Él anunciado siglos atrás, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Para mí eso es esperanza, porque me permite ver que nuestro Dios actúa siempre y siempre consigue todo lo que se propone de acuerdo al designio de su voluntad. Eso me hace vivir a mí con esperanza, porque le da un nuevo sentido a este verso tan viejo de Romanos 8:28, porque al ver ese sinfín de coincidencias, ese montón de eventos, ese montón de imposibles sucediendo uno al lado del otro, llevados a cabo con el objeto para que en esos días el Hijo de Dios naciera en Belén, más de 2000 años atrás. Así yo puedo entender claramente que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. En este universo no hay una eterna lucha entre el bien y entre el mal, como algunos nos quieren hacer pensar. No hay un Dios del bien y otro Dios del mal entrelazados en un juego de ajedrez para ver quién gana. No, ese no es el libro que nosotros, no es el Dios que nosotros entendemos en la palabra de Dios. Así no es el Dios que los cristianos creen. En la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos de una vez más y de una forma clara que hasta el mal, hasta el demonio mismo se sujeta a la voluntad de Dios, porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere, por quien quiere, donde quiere, sin ningún obstáculo más que su propio designio de su voluntad. Desde el emperador de Roma hasta el burro o el camello que acompañó a María en el viaje, absolutamente todo estaba bajo el control y el cuidado de nuestro Dios. Exactamente. Dios era con quien gobernaba en aquellos días, Dios es quien gobierna en estos días y Dios es el que gobierna siempre. Hoy, para mí tiene más sentido esa frase de que usted no está aquí por casualidad. Yo no solo hablo de los eventos que sucedieron esta mañana para que usted viniera este domingo a la iglesia. Yo no solo hablo de esa lucha de que será que vemos el partido o que no vemos el partido. ¿Será que me subo al carro o no me subo al carro? Ay, es hora de desayunar, ay, no desayunemos. No hablo de ese montón de cosas que pasan. También hablo de ellas, pero hablo de otras cosas más atrás. Hablo tal vez del día en que en el estado de Matanzas o allá en Cienfuegos, o tal vez en La Habana o en otra provincia de Cuba, tal vez usted o tal vez un tío o tal vez un abuelo tomó la decisión de subirse en un bote, en una barca y tomar un vuelo fuera de La Habana. Yo pienso en el día en que Hugo Chávez tomó el poder y luego Maduro lo sucedió, y eso motivó a que usted saliera de Venezuela para llegar a este mismo lugar, para que hoy esté sentado aquí escuchando de ese eterno Dios que gobierna el mundo entero. Yo pienso por un ratito en el huracán María
en las guerras que han habido en El Salvador, tal vez en la muerte de un tío o en la enfermedad de un hijo o en la separación aún de la pareja, en la casa de la que usted tuvo que salir huyendo, aún en circunstancias que usted no deseaba, pero que Dios utilizó o está utilizando para cumplir su eterno y glorioso propósito, no solo en el universo, sino que en cada una de nuestras vidas. Porque Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y fue por ese propósito eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros que Él envió a Jesucristo a nacer a Belén. Si usted quiere seguir entonces pensando en más coincidencias, es esa. Todo lo que ha pasado en mi vida hasta el día de hoy es para que se cumpla el propósito por el cual un niño más de 2000 años atrás nació en la pequeña ciudad de Belén. Porque Dios, allá en ese lugar, cuando estaba naciendo el pequeño niño, estaba pensando en Carlos Díaz. Estaba pensando en cada uno de ustedes cuando nació el chiquitillo en las manos de María y en las manos de José. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Cristo envió a Jesús a Belén por Carlos Díaz. Cristo envió a Jesús a Belén por su nombre, diga su propio nombre. Cristo lo envió a Belén por usted, por cada uno de los que estamos aquí. Él envió a Cristo del cielo a este mundo para que nosotros pudiéramos encontrar el regreso a casa, el regreso al Padre. Para mí, eso es esperanza. Porque aunque muchas veces no le encuentro ni pies ni cabeza a todos los eventos que pasan alrededor nuestro, sí puedo confiar en la poderosa y hermosa mano de Dios que hace absolutamente todo para que todo coopere de manera que su eterno y amoroso plan, no solo para este mundo, sino para su vida, para mi propia vida, se lleve a cabo. ¿No es hermoso esto? Ese es el Dios en que nosotros creemos. Tengo que terminar aquí porque el tiempo ya se nos fue, pero hay mucho que decir todavía sobre esta historia hermosa que Lucas nos está contando, para que entendamos mucho más de lo que sucedió en esos días cuando Jesucristo nació. Así que ya saben, este sábado 24 a las 6 de la tarde los esperamos. Vamos a continuar con este mismo pasaje, el día en que se cumplió el tiempo de que María diera a luz al Hijo Jesús. Yo por favor les invito a que traigan a su familia, que traigan a sus amigos. Yo sé que será una gran celebración y va a ser un tiempo para adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre Santo. Gracias porque eres hermoso. Gracias porque en tus manos, cuando de verdad entendemos que no hay coincidencias, de que tú gobiernas absolutamente todo lo que pasa alrededor de este mundo y que lo haces por el bien de tu iglesia, por el bien de tus hijos, para la gloria máxima de Jesucristo, Padre, entonces nosotros podemos aprender a vivir confiados. Sí, Padre, podemos entonces entregar nuestra vida a tu gobierno y decirte: Señor, sé mi Rey. Yo no sé ni entiendo qué está pasando alrededor en mi vida, pero sé que tú tienes el control de todo. Así que, Padre, te rindo mi vida. Sé tú, por favor, mi Señor. Sé tú, por favor, mi Rey y mi soberano. Gracias, Padre. Hoy oramos, hoy agradecemos y hoy exaltamos el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.